Ayer, el día de ayer, en la Comisión de Fiscalización de Constitución, estaba el abogado experto en Derecho Constitucional, abogado constitucionalista, César Delgado Guemes. Bienvenido, señor Delgado Guemes, a Exitosa Perú. Muy buenas tardes, Karina. Gusto de verte. Muy buenas tardes. A ver, ¿cuál es su opinión referente a lo que he estado conversando también con el señor Cairo? ¿Es el momento constituyente del que tanto hablan el Ejecutivo? ¿Lo que está tratando de hacer el Ejecutivo es legal o linda con lo ilegal? Tania, la pregunta que formula tiene dos extremos. Primero, si es que es el momento constituyente. Esa es una pregunta de naturaleza eminentemente basada en argumentos de política constitucional. Y la segunda es si es que la iniciativa que ha presentado el Poder Ejecutivo con su proyecto 1840 es una iniciativa constitucional. Sobre lo primero, obviamente tendría que hablar como ciudadano más que como especialista en derecho constitucional. Como ciudadano, me da la impresión que los argumentos que utiliza no solamente el gobierno, sino los demás congresistas que han presentado proyectos en el mismo sentido, es decir, reformando la llamada cláusula de reemplazo contenida en el artículo 206 de la Constitución, de forma que quepa utilizar la alternativa de una asamblea constituyente cuyo objetivo fuera dejar sin efecto la Constitución del año 1993, y las razones que se utilizan son que se le atribuye a la Constitución de 1993 una serie de productos que no guarda relación verídica ni verosímil con los resultados que se le atribuye. Por ejemplo, se afirma que la Constitución del año 1993 es una constitución patriarcal, antropocéntrica, individualista, es una constitución que impide el desarrollo económico, que no permite la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no creo que eso se deba a la Constitución, más bien se debe a los sucesivos planes y programas de gobierno que han tenido los diferentes partidos que han tenido mayorías en el Congreso. Ellos son por quienes el pueblo vota para que gestionen el Estado. Y el Estado te permite claramente, dentro de la lógica de un Estado social de derecho y de una economía social de mercado, que tú utilices las herramientas que tienes a tu disposición para dar alternativas y oportunidades a las personas económicamente menos favorecidas. Es más, como todos sabemos, ha sido dentro de la Constitución del año 1993 que se han disminuido ostensiblemente los niveles de pobreza en el Perú. Igualmente ha sido a través de la gestión de diversos operadores de nuestros procesos políticos que se han tendido barreras, se han eliminado barreras y se ha conseguido, por ejemplo, aspectos como el de la igualdad de género, la de paridad en muchas materias que todavía probablemente muchos desearían que aumentaran. Entonces, me parece que la culpabilización que se le hace a la Constitución del año 1993 no es equitativa, no es justa y que tampoco pareciera ser necesario realizar un cambio total de Constitución. Se ha podido hacer antes, pero tampoco ha habido el propósito ni los votos para hacerlo. Entonces me imagino que ahora se tendrá que resolver en el mismo sentido, con los votos. La segunda pregunta que tú haces, Karina, es en relación con la constitucionalidad de la propuesta. Esta es una pregunta muchísimo más complicada de resolver porque no hay no hay un parecer unánime entre quienes se dedican al derecho constitucional. Unos te van a decir, como en el caso, por ejemplo, del profesor Natalia Primo o del profesor Óscar Urbiola Jani, que este texto del artículo 206 es un artículo irreformable. ¿Por qué? Porque afirman que se trata de una cláusula no solamente de reemplazo, sino que es una cláusula de intangibilidad, es decir, una cláusula que no se puede modificar y que tendría la misma categoría
que tienen todos los otros aspectos contenidos en el último párrafo del artículo 32 de la Constitución, que te prohíbe ciertas materias como objeto de reforma constitucional, entre ellas los derechos humanos, por ejemplo, los tratados, el presupuesto de la República. Entonces, dicen estas personas, el doctor Amprimo, el doctor Urbiola, que se trata de una cláusula semejante a las que se consignan en el artículo 32, por lo tanto, no sería reformable el artículo 206. Los otros profesores y doctrinarios en materia constitucional te dicen no, eso no es así, no, porque nadie puede atar al pueblo a un solo destino y la realidad puede cambiar. Si la realidad política cambia, la realidad jurídica tiene que permitir que esta realidad política se encauce apropiadamente, y para ello puede consignarse incluso la consulta al mismo pueblo, que es quien le otorgó su referendo el año 1992-93, a la Constitución del año 1993. Entonces, ahí hay opiniones divididas, pero eso será lo que tendrá que resolver la Comisión de Constitución. El día de ayer tuve la oportunidad de sustentar mi posición ante la Comisión de Constitución en el Congreso y afirmé que el tema que tenía delante la Comisión de Constitución era definir la constitucionalidad. ¿Es o no una cláusula intangible la contenida en el artículo 206? Si la respuesta es que sí es intangible, por lo tanto sería irreformable el artículo 206. Si dice que no es intangible y que puede ser modificado, entonces sí sería aceptable, sí sería procedente introducir la posibilidad de la Asamblea Constituyente como una alternativa cuyo objetivo va a ser suprimir la Constitución del año 1993, con lo cual llegamos a una paradoja. La paradoja de que se crea un artículo, como el artículo 207 que propone el Poder Ejecutivo, con el objetivo de destruir la Constitución del año 1993. Es una paradoja. Es una paradoja porque tú no puedes tener dentro de la Constitución la semilla de su propia destrucción. Este tipo de aclaraciones son las que ha hecho recientemente el profesor Carlos Hackanson Nieto, que afirma que si se admitiera la posibilidad de una asamblea constituyente para reformar la Constitución del año 1993, sería una cláusula autodestructiva. Muy bien, entonces, por sus últimas palabras, yo entiendo que usted no estaría de acuerdo con que se modifique o que se incluya el artículo 207 y que sí estaría de acuerdo con las tesis que apuntan sobre la intangibilidad del artículo 206. Mira, yo sinceramente pienso que lo más importante en una constitución es que el soberano, que es la comunidad política, debe pronunciar sobre cualquier tipo de reforma o de cambio. Mi opción sería reconocer que cabe la posibilidad que el pueblo se pronuncie sobre las reformas. El problema es cuál es el camino, porque de acuerdo a nuestra Constitución, cabe efectivamente que el pueblo utilice la vía de la reforma popular, la reforma constitucional, a través del referendo. Y para eso tiene dos opciones. La primera es que presente un proyecto de reforma constitucional, el que supondría, por ejemplo, la creación de una asamblea constituyente, llega al Pleno del Congreso, el Pleno del Congreso o modifica ese artículo o lo modifica sustancialmente. En cualquiera de los dos casos, si rechaza ese proyecto o si lo modifica sustancialmente, el pueblo siempre tiene la oportunidad de conseguir el número de firmas exigido, que es 1 millón de firmas, y provocar un referendo. O sea, yo creo que los mecanismos de democracia participativa que ha introducido la Constitución de 1993 sí permitirían que el pueblo se pronuncie aun cuando el Congreso hubiera resuelto que es inconstitucional e intangible el texto del artículo 206 de la Constitución, porque es un derecho que reconoce la propia Constitución en el inciso 17 del artículo 2 de la Constitución. El problema que se tendría sería si es que quieren hacerlo a través de plebiscito, en cuyo caso estamos hablando ya de otro tipo de modificaciones, porque el mismo inciso 17 del artículo 2 dice que el pueblo tiene ese derecho siempre y cuando la consulta verse sobre un texto normativo. No puede ser solo sobre una decisión.
Pero si se modificara el inciso 17 del artículo 2 de la Constitución, el pueblo no tendría por qué no pronunciarse sobre una decisión y ya no tendría solo que pronunciarse sobre un texto normativo. No sé si te complico demasiado la respuesta, pero es un poco complicado, pero yo le voy a hacer una pregunta, voy a hacerle una pregunta para poder entender todos. Es decir, mediante el referéndum se podría preguntarle a las personas si quieren un cambio total de constitución o un cambio parcial de constitución. Sí, efectivamente. Pero para hacerlo tiene que existir un texto normativo. No puede ser solamente la pregunta, ¿quiere usted una reforma de la Constitución? No basta con que se le pregunte una decisión. Tiene que hacérsele la pregunta sobre la base de una ley. El Congreso tendría que aprobar una ley, y en este caso esta ley tendría que ser una ley de reforma constitucional. Entonces tendría que seguir el proceso previsto en el artículo 206, que supone que el Congreso puede aprobarlo con una mayoría absoluta sujeta a un referéndum o con una mayoría de 2/3, es decir, 87 votos, en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Pero no habría ningún problema de las reformas constitucionales, porque las reformas constitucionales a esta Constitución se le puede hacer. Aquí la única pregunta es que si el pueblo quiere asamblea constituyente, entonces usted estaría de acuerdo con que se preguntara sobre si es que se quiere o no la asamblea constituyente. Efectivamente, ese sería el camino. El camino sería que se apruebe una reforma constitucional que se ponga luego a consideración del pueblo para que se pronuncie el referéndum. Pero para hacerlo, Karina, primero la Comisión de Constitución tendría que definir si es que ese tipo de propuesta es o no una propuesta constitucional. Porque, como te digo, si estima que ni siquiera esa opción se tiene porque el artículo 206 es irreformable, entonces el Congreso va a recomendar el archivamiento del proyecto. Muy bien, y aquí ya a cosas que digamos alternas, ¿no? Pero igualmente válidas. Estamos en un momento complejo, en un momento donde la gente se muere de hambre, hay más pobreza, la pandemia, falta trabajo, el equipo ministerial anda tembleque, el profesor Castillo, el presidente de la República, está, pero la tesis, Karelyn López, está más endeble que nunca. Y por eso yo le preguntaba primero el momento constituyente, ¿no? Yo siento que la gente no está pensando en la Asamblea Constituyente, sino está pensando en qué comer, qué trabajo, qué hago, si el país se va a derrumbar, me quedo o me voy. He escuchado ya gente en esa disyuntiva. Entonces, ¿nos dedicamos a pensar en la Asamblea Constituyente o las prioridades son otras? Porque también tenemos que pensar en eso, ¿no? Efectivamente, Karina, tal como lo ha afirmado el profesor Domingo García Belaúnde, más pareciera que estas iniciativas que han sido formuladas solamente por congresistas de Perú Libre y por el propio gobierno, que es de Perú Libre, son un intento distractor de la situación política que está viviendo el país, porque hay reformas que efectivamente se podrían realizar y que no son tan urgentes, pero que sí son importantes en el corto plazo. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que no está funcionando? Lo que no está funcionando es la ineficiencia del sistema representativo. Lo que no está funcionando es el tipo de relaciones que se producen entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, que nos llevan a entrampamientos, porque no se pueden salir de las dificultades que existen entre los dos poderes del Estado. Eso tiene posibilidades de reformar, pero eso es una reforma parcial de la Constitución, para lo cual se necesitan proyectos que podrían aprobar. Y esto, a pesar de que puede ser muy importante, tiene una segunda prioridad respecto de otros temas que no llegamos a solucionar porque los operadores del sistema político no están dando la talla, nos están creando la debacle, nos están tendiendo puentes para que lleguemos más rápidamente al precipicio, al abismo, y eso es lo que hay que tratar de evitar. ¿Cómo corregir este problema que antes que un problema normativo es un problema político, porque es un problema de personas?
Muy bien, entonces muy interesante su posición. Usted sí quiere que haya una consulta popular, sí quiere que haya el tema de preguntar si el pueblo quiere una asamblea constituyente, pero esto puede esperar. La reforma política es sumamente significativa para no terminar eligiendo a los mismos de siempre y que nos traen los problemas de siempre por la manera como está constituida elegir. Hay otros problemas sustanciales que se pueden reformar en este momento sin asamblea constituyente. Entonces podríamos hacer una enumeración: 1, esto es prioridad; 2, 3, 4, hasta que llegue la asamblea constituyente, y en el momento que llegue se haga. ¿O no? Efectivamente, Karina, para mí lo más importante, y es un problema mucho más gordo que el que se puede cambiar solamente con decisiones parlamentarias o del gobierno, es que los partidos políticos no están formando ni capacitando a sus militantes para entregarnos una nómina, una relación, un menú de personas competentes para ocupar los perfiles de los puestos que tienen que llevar a cabo cuando asuman el gobierno o una tarea representativa. Lamentablemente, el problema está en los partidos políticos que no están cumpliendo con la misión política que les corresponde. Muy bien, y eso que algunos partidos políticos, los que están en el Congreso, están recibiendo dinero del Estado para hacer eso. Muchísimas gracias a César Delgado por estar con nosotros. Él es abogado constitucionalista, experto en derecho constitucional. Ustedes ya saben, hemos tenido a 2 abogados constitucionalistas con visiones distintas. Sí se puede hacer la Asamblea Constituyente, pero en un momento donde no tenemos prioridades. El señor Delgado está de acuerdo con que se le pregunte al pueblo. El pueblo es el que tiene la razón. Bueno, él me ha hecho pensar, ¿no? Pero sigo pensando que el momento preciso es cuando no nos estemos muriendo de hambre, ¿no? Y que cuando todos tengan trabajo y que cuando estemos mucho mejor que antes y no con esta crisis política que atravesamos.